Se habla mucho del daño causado por los bloqueadores de la pubertad, a pesar de que el transgenerismo y la colusión médica con esta ideología alegan que son inocuos, irreversibles, y no quieren que hagamos preguntas para no enterarnos de lo que significa para el cuerpo y el cerebro puber ponerle freno de mano a su pleno desarrollo. No quieren que hablemos de los diferentes caminos causales a un diagnóstico de disforia de género. No quieren que mostremos las cifras que claramente indican que la disforia de género desaparece sin intervención alguna con el paso de los años. No quieren que recordemos que la mayoría de los niños y niñas que muestran una incomodidad precoz con los roles sexistas estereotipados terminan siendo homosexuales y lesbianas a la larga. Pero por supuesto hay que hacer esas preguntas. Es una conversación que debemos seguir teniendo a como dé lugar, resistiéndonos a los reiterados intentos de silenciamiento. Se habla también de esa historia de horror que son las del todo innecesarias dobles mastectomías y las pesadillescas faloplastias a las que cada vez más jovencitas que odian su cuerpo se someten, engañadas, con la falsa esperanza de que así se convertirán en hombres y así eludirán la cosificación sexual y la mirada masculina. No debemos dejar de señalar estas atrocidades y la manera como un movimiento brutalmente misógino está inspirando en niñas y adolescentes el deseo de mutilar su cuerpo y llevándolas como flautista de Hamelin a ese modo extremo de autolesión. Tenemos que seguir exponiendo la mentira supuestamente piadosa, pero mentira al fin, de que la cirugía plástica cambia el sexo. Pero hoy quiero que mejor nos concentremos en el daño que hace el propio discurso de las infancias trans, siempre entre comillas, para poner de manifiesto que se trata de una fabricación sin correlato material. Esto, por supuesto, no significa que no existan esas niñas y esos niños que algunos agrupan bajo la etiqueta infancias trans, o el todavía más cursi, niñeces trans, y que un buen día llegan y les anuncian a sus progenitores o a los demás estudiantes de su clase que son transgénero. No, esas niñas y esos niños sí existen. Lo que quiero decir es que el discurso detrás de esas etiquetas de infancias trans es falso, tanto si se refiere a adultos como si se refiere a menores de edad. No existen las mentes masculinas en cuerpos femeninos ni viceversa, porque el cerebro es tan corporal como el hígado o el corazón. No hay mentes en cuerpos equivocados, sino mentes manipuladas, atrapadas en creencias falsas y engañosas. La solución a la mente manipulada nunca consistirá en pasar el cuerpo por el bisturí, sino en exponer las mentiras que alimentan ese deseo de destrucción disfrazado de búsqueda del propio yo. Las llamadas cirugías de reasignación sexogenérica son una falsedad empezando por el nombre. Nadie asigna el sexo género. El sexo viene dado por la biología. Y el género viene junto con pegado cuando naces como mujer en una sociedad sexista. La única reasignación posible, el único cambio posible a ese malestar que se expresa con este diagnóstico de disforia de género, la única solución pasa por un cambio de mentalidad individual, pero sobre todo colectivo. El problema es que no solamente niñas, niños, púberes y adolescentes son víctimas del engañoso discurso de las infancias trans. También gente que tiene lo que a primera vista parece ser un auténtico interés en el bienestar de la niñez, en el libre desarrollo de la personalidad de estas niñas y estos niños, a primera vista. Pero por otro lado, no, parecería que esa gente no quiere enterarse de que con sus acciones están apretando aún más los cinchos de la camisa de fuerza que son los roles sexuales. Y no pueden decir que nadie se lo ha explicado, que nadie los ha alertado. Hay cientos, si no es que miles de feministas con vocación pedagógica ahí en redes sociales, que es donde se lleva a cabo gran parte de la transmisión de este discurso, digamos. Este discurso no sería lo que es si no existieran las redes sociales. Pero bueno, en esas redes hay miles
o cientos, al menos, de feministas con vocación pedagógica, diciendo a cada oportunidad que la identidad de género es una ficción, que los roles sexuales no forman parte indisoluble de nuestro ser, que son algo que aprendemos, ¿no? Ahí están. Pero estas personas que dicen interesarse por la niñez trans, parece que tienen los oídos cerrados a todo lo que sea, a todo lo que no sea una confirmación de su propio discurso. Sí, tienen los oídos cerrados, pero en cambio el dedito acusador contra las mujeres a las que llaman TERFs lo tienen muy bien ejercitado. Entonces, a estas personas no las veo como víctimas del discurso, sino cómplices del discurso. En lugar de participar en la urgente tarea de crear un mundo sin estereotipos sexuales, ni jerarquía hombres arriba, mujeres abajo, ni violencia sexual masculina, ayudan a la construcción social de la niña o el niño cuyo cuerpo no se acopla a su mente y al que, por lo tanto, lógicamente hay que corregirle el cuerpo y el acta de nacimiento. Nadie ha explicado cómo es que falsificar un documento administrativo puede acabar con el acoso escolar a niñas y niños que son un poco diferentes de la mayoría, que prefieren otra ropa y otros juegos y tienen acaso un talante que los separa del resto. No hay más. Pero ninguno de esos adultos que se llenan la boca diciendo que las infancias trans existen ha podido decir qué es eso que los hace especiales y distintos más allá de esas preferencias. Y tampoco ninguno de ellos ha explicado satisfactoriamente cómo es que la única manera de permitirles a niñas y niños dar cauce a esa personalidad distinta es lo que llaman transición, ya sea social, o sea, cambiarles de nombre, hablarles con pronombres femeninos si son niños y masculinos si son niñas, y dejar que jueguen a lo que quieran y se vistan como quieran. Eso es la transición social. O ya sea la médica, que empieza por bloqueadores de pubertad, sigue con hormonas cruzadas y termina con la cirugía. Bueno, no nos han explicado. Y tampoco nos han dicho cuál es la relación entre esa transición social, que es al parecer algo bastante superficial, y ese cambio mágico que les permite por fin ser quienes verdaderamente son. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México fue una de las varias instituciones, capturadas todas ellas por el transgenerismo, que presionaron a diputadas y diputados locales para que aprobaran el reconocimiento del cambio de identidad de género de las infancias en sus actas de nacimiento como un trámite administrativo. Es decir, que llegan al registro civil, dicen, yo soy niño, no soy niña, mi acta de nacimiento está mal, ¿no? Y listo, ¿no? Ya se lo falsifican, según ellos lo rectifican, pero no, lo que hacen es falsificar. Fue entonces la COPRED una de las instituciones que presionaron a los diputados para que aprobaran eso, porque de esta manera, decían, se estaría contribuyendo a la formación de infancias sanas y felices. Corregir un dato en una acta administrativa contribuye a la formación de infancias sanas y felices. A ver, si una cosa tan simple e ilegal como falsificar un documento oficial tiene un efecto tan mágico y tan maravilloso, porque ¿quién no quiere infancias sanas y felices? Estaría bueno que nos compartieran cuál es ese mecanismo causal, porque a lo mejor se puede aplicar en otros casos de niñas y niños que no son felices, ya sea porque viven en la pobreza, porque viven en un hogar donde el papá es violento con la esposa y con los hijos, o la mamá es violenta con los hijos porque es violentada por el marido, ¿no? Niñas y niños que también reciben acoso en la escuela, no necesariamente porque presentan, digamos, esta inconformidad con los roles sexistas, que es lo que les pasa a los llamados niños y niños trans, ¿no? Hay muchos motivos por los que niñas y niños
no son sanos ni felices, niños desnutridos, por ejemplo, estaría muy bien saber cómo es que este aparente acto de magia, que es falsificar un acta de nacimiento, contribuye a la formación de infancias sanas y felices. Habría que aplicarlo a algo más grande que esto que llaman infancias trans. Pero no, la COPRED ni ninguna de estas instituciones presentó ningún estudio que mostrara una relación causal entre el uso de determinados pronombres y la felicidad, porque parece que no existe este estudio. Pero a pesar de eso se muestran convencidísimos de que ese es el camino. Con el viejo truco de la manipulación emocional, un comunicado de el Comité para Prevenir y Eliminar la el Consejo, perdón, para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, decía: cuando se habla del cambio de actas de nacimiento de niños, niñas y adolescentes trans para adecuarlas a la percepción de su identidad de género, se habla del ejercicio de derechos y de la garantía de una vida libre de violencias y discriminación. Derechos tan elementales como ser nombrados con los nombres y pronombres con los que se identifican, viajar, ir a la escuela, acudir al médico o tomar una clase deportiva. Varias cosas llaman la atención en esta cita. Como nos decía hace un rato Indira Sandoval, no puedes elevar a rango de derecho los deseos, pero aquí quieren elevar a rango de derecho una fantasía. La fantasía inculcada en estas niñas y niños de que por sus gustos en ropa y en juguetes no son del sexo que sus genitales indican, sino del, digamos que su sexo viene indicado por sus gustos, ¿no? O sea, esta fantasía pretenden elevarla a rango de derecho, ¿no? La percepción de su identidad de género, ni nos han explicado, nadie ha explicado bien qué es identidad de género, y las feministas sabemos que en realidad eso no existe porque los estereotipos sexistas, que es a lo que se refiere la palabrita género, no son algo con lo que nazcamos, es algo que mamamos en sociedad, que nos inculcan. Diría Elena Giannini Belotti en su libro A favor de las niñas, que incluso desde antes de nacer, porque las expectativas adultas ya están tomando forma en lo que se interpreta, por ejemplo, de los movimientos del feto. O sea, incluso desde antes de nacer, ya las expectativas adultas están sobre nosotros, porque esos son los estereotipos y ¿no? Estos roles sexistas que nos imponen. No son parte de nuestro ser, no son innatos. También llama la atención en esta cita de COPRED que pretendan que la gente se identifica con un pronombre, ¿no? El pronombre es algo que sirve para que la gente hable de otras personas en su ausencia. Ella para mujeres, él para hombres, pero así identificarse con una partícula gramatical, pues es algo un poquito raro. Pero además, no solo eso, están equiparando esto de los pronombres, fíjense el tamaño de la manipulación, con el derecho a acudir al médico, e ir a la escuela o tomar una clase deportiva. Ahí el tema de no se nos escape cómo están ya dejando entrar el tema de los deportes, pero ir a la escuela, acudir al médico y que te llamen por los pronombres con los que tú te identificas están en el mismo nivel de derechos. Wow, o sea, estos son nuestras instituciones, y no solo en México, sabemos que esto es algo mundial. Y básicamente, al estar mandando cartas a las diputadas y los diputados con esta manipulación que aquí vemos, están ejerciendo un bullying institucional vergonzoso. Y siguen haciéndolo. O sea, en particular la COPRED parece que es ya una oficina transactivista. Bueno, no me detengo en eso. Pero bueno, está clarísimo que aquí hay una relación muy falaz entre derechos y entre esta cosa que nunca nos explican satisfactoriamente de la autopercepción de la identidad de género. Pero bueno, volviendo a las actas de nacimiento y a esta relación causal, como si les corrigen, les rectifican, diría yo, les falsifican su acta de nacimiento, entonces ya no los van a molestar en la escuela. O sea, el bullying va a dejar de burlarse del niño delicado que prefiere juntarse con las niñas si el niño delicado le enseña su acta de nacimiento falsificada. ¿Así es como ocurre? ¿O es más bien
que las maestras están diciéndoles no se burlen de sus amiguitos trans. Bueno, diría yo, si esas maestras no hubieran sido adoctrinadas en la ideología transgenerista, también podrían decirle, no te burles de tu amiguito porque usa lentes, porque está gordo, porque está tardando un poco más que los demás en aprender a leer. O sea, no tienen que burlarse de ningún amiguito, sea cual sea la razón, ¿no? Entonces, para que esta relación causal entre transición social y alto al bullying ocurra, tiene que haber un entrenamiento, digamos, una capacitación a las maestras. No creo que tarden en llegar. Los equivalentes mexicanos del Mermaids en Inglaterra o del Chrysalis en España a las escuelas a adoctrinar a maestras y maestros en la ideología transgenerista. ¿No sería mucho mejor que el mismo Estado preparara a sus maestras y maestros para hacer frente al bullying que ocurre en las escuelas, sea cual sea la causa? Pregunto yo, ¿por qué tenemos que participar en una ficción para que a estas niñas, a estos niños, los dejen de acosar? No lo entiendo. Pero bueno, hay otra cosa que sí sabemos. Estos discursos transgeneristas, la idea del cuerpo equivocado, la idea de que todos tenemos una identidad de género con la que podemos identificarnos o no identificarnos, yo creo que la mayoría de quienes están asistiendo a estas jornadas lo saben ya, y si no, a lo mejor al rato mi compañera Michelle Morales o mañana mis compañeras Viviana Olchansky y Anne Mayora, de un grupo de madres de niñas que de repente se identifican como transgénero en España, van a hablar un poco más de esto. Pero bueno, hay algo que sí sabemos, y es que estos discursos dan entrada a que cualquier niño, y en este momento les pido que no pensemos en los niños de 8, 9 o 10 años, pensemos en los de 12, 13 o 14. Estos discursos dan entrada a que cualquiera de estos niños de 12 o 13 o 14, y las invito a acordarse de sus compañeros de la secundaria, que cualquiera de estos niños un buen día digan sentirse niñas y se sientan con el derecho, confirmado por la dirección de la escuela, de entrar al baño de mujeres o al vestidor de mujeres, de niñas, y así acosar a sus compañeras con más facilidad. Yo no quiero ni imaginarme lo que habría sido para mí y mis compañeras en la escuela, en el vestidor, antes de la clase de natación, que hubiera estado uno de estos cabroncitos con nosotras, por mucho que se dijera niña. A ver, porque, y fíjense, quiero aquí hacer un paréntesis. Muchas veces nos dicen, al hablar de los hombres en las cárceles de mujeres, ¿no? Se especifican las feministas que hablan de estos riesgos y de estos peligros y de cómo esto no debe permitirse, especifican, y hombres que no han sido operados. A mí no me importa si un hombre tiene pene o no tiene pene, es un hombre. El problema no es el pene en esos espacios. Bueno, también así estoy segura de que a muchas no tendrán, no les agradará la idea de estar viendo a un hombre desnudo junto a ellas, por el pene y los testículos ahí a la vista. Pero es la mirada masculina lo que aquí importa. Y esa mirada masculina ya está muy bien entrenada en la pornografía en los niños de 12, 13 o 14 años hoy en día. Y bueno, esos mismos discursos permiten que cualquier joven de 16 o 17 que ya ha pasado por la pubertad se diga un buen día mujer y pasado mañana empiece a competir en, por ejemplo, en ciclismo, en la categoría deportiva, en la categoría femenina, perdón. Eso ya llegó a México. Este ciclista llamado Sofía Zárate, el fin de semana pasado participó en una competencia ciclista en la categoría de mujeres. Hubo feministas ahí recordando que la categoría femenina existe por algo, y hubo también transactivistas y aliadas trans
defendiendo el supuesto derecho de este hombre que se hace llamar Sofía Zárate a competir en la categoría de mujeres. O sea, esto que ya hemos visto que pasa en otras partes del mundo, hace unos meses creíamos que a México no había llegado, no, pues sí, ya llegó también. Y bueno, otra cosa que sabemos, o sea, sí, insisto, no sabemos cómo se pasa de un acta de nacimiento falsificada a, ya vivimos libres de bullying y felices. Pero sí se sabe que cada vez más niños violan a niñas. Este fenómeno creciente tiene, por supuesto, muchísimo que ver con la pornografía y no con la invención de las infancias trans, pero sí quisiera preguntarme si a esas funcionarias detrás de comunicados de la COPRED, como el que les leí, a esas funcionarias transactivistas, les importan esas niñas. ¿Se han puesto a pensar que estas niñas a lo mejor no quieren a niños en sus baños, en sus vestidores, porque quieren escapar de la cada vez más precoz mirada masculina crecientemente pornificada? El discurso de las infancias trans crea al niño transgénero de dos maneras. Por un lado, estipula su existencia y convierte una personalidad común y corriente en una situación especial. Dicen que no patológica, pero por alguna razón necesitan un diagnóstico y que quieren tratamiento médico pagado por el Estado para ellos, pero no es patológico. Ok. Por otro lado, este discurso les dice a los niños y a las niñas que así se identifican que cuando alguien no les sigue la corriente, está ejerciendo violencia contra ellos y los puede traumatizar. Cuando uno ve en TikTok a jovencitos y jovencitas abducidos por esta ideología y haciendo berrinche porque los misgeneraron, esos berrinches sí existen y son reales. A estas niñas, a estos niños les infunden la creencia de que su manera de ser indica que son trans, y si alguien no los reconoce como trans y no usa sus pronombres de preferencia, está ejerciendo violencia contra ellos, y ellos reaccionan en consecuencia. Cuando veo esto, me acuerdo mucho de algo que decía, lo dice en su libro, no recuerdo si en la experiencia homosexual o en la nueva homosexualidad, Marina Castañeda. Ella decía, muchas veces la gente cuando no sabe cómo reaccionar a una situación nueva, pues busca lo más cercano a su experiencia, lo más cercano que se pueda aplicar. Y muchas veces eso más cercano son las telenovelas. Entonces, en ese entonces hablaba de cómo reaccionaba la gente a, por ejemplo, la noticia de que alguien es homosexual, ¿no? ¡Oh! ¿No? Auxilio, ¿no? ¿Qué impacto más fuerte, ¿no? Porque en la telenovela vieron que así pasaba. Bueno, algo muy parecido pasa con estos jovencitos y estas jovencitas que tienen estas reacciones desmedidas porque les dijeron que decirles él o ella, según su sexo y no según lo que ellos creen que es su sexo, su género, en estas confusiones, ¿no? Entonces, que eso los puede llevar al suicidio. Entonces se lo creen y hacen estos dramas. O sea, sí hay una... No existen las infancias trans en el sentido que ya expliqué, pero estos efectos en ellos, este daño del mismo discurso, sí existe. Y hay otra cosa que quiero apuntar aquí. En diciembre de 2019, un niño llamado Elsa, de 8 años, con pelo largo y vestido rosa de manga larga, dio en la Asamblea de Extremadura, España, un emotivo discurso, así dicen los medios, dio un emotivo discurso. Y quiero citar un fragmento de él. Dice este niño, en los 4 últimos años he vivido un camino muy importante, el camino a mi felicidad. Sigue siendo necesario recordar que tengo el derecho a ser llamada como yo me siento, como si alguien pudiera dudar que yo soy una niña trans, una chica transexual. Y señores que se dedican a la política, sigan, pese a las amenazas, sigan haciendo leyes que reconozcan que las personas somos diversas. Por encima de todo, las personas transexuales tenemos el derecho a ser quienes somos. No permitan que nadie nos arrebate la felicidad. Bueno, esto no es un niño, o sea, tendría que ser obvio para todas nosotras que esto no es un niño ejerciendo su derecho a la participación política. Esto es un niño siendo utilizado políticamente para impulsar una agenda política concreta, la agenda transgenerista, el programa político transgenerista. Son Laura, dos cosas muy en 2 distintas. minutos cortamos. Gracias, María.
¿no? Son dos cosas muy distintas. La participación política, que es algo activo que hacen los niños y que sí puede ocurrir, digamos, con la compañía de adultos, pero esto que vemos es una manipulación y una utilización de este niño y de muchos otros. En el caso de él es muy visible el uso propagandístico de un menor de edad, pero la realidad es que la totalidad de las niñeces trans son una forma de instrumentalización de la infancia para conseguir objetivos políticos adultos. Son un ejemplo de manual. Las infancias trans son utilizadas para legitimar el discurso y la acción política de los adultos que se identifican como trans, en particular de los hombres que se identifican como mujeres, que son los principales impulsores de esta ideología transgenerista, de esta agenda. No hablo de unas personas que sufren porque tienen una condición psiquiátrica llamada disforia de género. Llamo de lo que es de lo que es un hombre que se identifica como mujer hoy en día. Un señor que se excita con la idea de ser mujer y no contento con performar esa feminidad en la intimidad de su hogar, quiere hacer al resto del mundo partícipe de su fetiche o parafilia, como ellos le dicen. Yo uso estos términos crudos para facilitar la comprensión y poner de manifiesto lo que otras, con eufemismos y usos tramposos del lenguaje, quieren ocultar. Las infancias trans, al ser, según esto, prueba viviente de que la identidad de género incongruente con el cuerpo es algo innato, le quita la carga sexual a este fetiche de los señores. Entonces se supone que ellos no lo eligen. No es que hayan visto demasiado porno y que quieran vivir las 24 horas, los 365 días de puertas para adentro y de puertas para afuera su fantasía autoginefílica. Es que así nacieron, no lo pueden evitar. Entonces nosotras no debemos plantarles cara y decirles, vete con tu fetiche a otra parte. No, tenemos que tenerles lástima. Como hace una semana, 4 mujeres que llegaron a apapachar, abrazar, darle besitos, abrazos, al diputado que se hace llamar María Clemente García Moreno, que llegó a interrumpir un acto abolicionista importantísimo en la Cámara de Diputados y a gritar en frente de mujeres abolicionistas y sobrevivientes de la prostitución que él había nacido mujer, había nacido puta y le gustaba, ¿no? En frente de Sonia Sánchez, que le dijo, ninguna mujer nace para puta, él dijo, no, yo sí nací mujer, nací puta y me gusta como ves. Después de un dramón que significó en la Cámara de Diputados, 4 mujeres llegaron a apapacharlo. Bueno, yo quisiera invitar a quienes nos escuchan hoy que no sean como esas 4 mujeres que llegaron a besar y apapachar al señor que a gritos quiso callar a abolicionistas, ¿no? No participemos en ese discurso. Yo sé que muchas en realidad no lo creen, pero hacen como si lo creyeran porque creen que sí son buenas y tienen lástima de estas personas y entonces para no triggerearles una reacción como la que tuvo este señor María Clemente, ¿no? Les dicen, sí, tú eres la mejor de todas, tú eres muy dulce y femenina. No participemos en eso, porque estamos al final participando, como estas personas de las que hablaba al principio, no en la construcción de un mundo sin estereotipos sexistas, sino en la construcción de esto que llaman las infancias trans, que en realidad es algo dañino para niñas y niños, por donde lo vean. Ya dije yo de qué maneras, y quiero lo que quise ahora con estos 25 minutos de plática, puedo decirles que no está nada más el daño físico por la vía de los bloqueadores de la pubertad y las cirugías, sino también el daño mental y psicológico por la vía de este discurso que estamos avalando, ¿no? Y bueno, eso es mi participación en esta jornada.